porque aquí siempre se conectan, pero ya se está no sé hoy. Espero que sí me haya metido en la liga correcta, si me ya están conectando. Bueno, pues vamos a empezar con la oración en lo que se van conectando. Vamos a iniciar con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos un día más en tu nombre. Te pido que derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo para disfrutar de esta historia de la salvación, para saber que nos amas, que has pensado en cada cosa para salvarnos y llevarnos contigo y hacernos felices y que podamos responder a ese llamado que tú nos haces. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar y espero que ahí se vayan apuntando los demás. Miren, pues hoy vamos a ver la segunda parte de la historia de la salvación. Está muy padre porque o sea, estos dos, la verdad me apena bastante dárselas así de rápido y de hecho la otra parte, la del antiguo, tenía muchas más cosas que disfrutar. Pero bueno, en una hora es lo más que les puedo resumir. Lo que quiere decir es todo el antiguo, lo que tiene sentido es porque es la preparación para la venida de la salvación. Pero nosotros no podemos decir, bueno, entonces el antiguo vamos a eliminarlo, porque no tiene ningún sentido, está un poco mal entendido y hay mucho del castigo. No se puede eliminar nada, porque si no, entonces no entenderíamos todo lo que vino Jesús a decirnos. O sea, aparte es palabra de Dios, o sea, Dios se iba revelando. En esto también nos invita a hacer como este ejercicio de acercarnos a la palabra con más interés para poderla entender, para poder estudiar más sobre ella, más su significado, más qué le dice. Miren, pasa algo con todo lo que tenga que ver con Dios, o sea, con la palabra de Dios, que tiene un sentido de saber que es viva siempre, porque Dios es siempre presente. O sea, lo que Dios dijo en el pasado, lo que Jesús dijo cuando vino al mundo, siempre es actual, siempre es presente, porque el tiempo de Dios es siempre presente, ¿ok? Entonces, cuando Él entra en contacto con nosotros en el mundo, lo que nos comparte es poder vivir en su tiempo. Su palabra es eterna, es vida y es fuente de verdad y de salvación siempre, no nomás en un preciso momento del tiempo. Entonces, lo que vamos a ver hoy, pues es muy padre porque es ya ver a Jesús. Lo que pasa es que hay un drama aquí que no se entiende por qué es tan complicado. Dice, pues ya vino Jesús, pero luego ¿qué? O sea, siguen todas estas cosas así, luego todos divididos y luego pues era judío y vino con los judíos y no lo quisieron y pues ¿qué pasó? Entonces aquí es un poco esa explicación, o sea, y también un poco decir, bueno, yo también como que tomo esas actitudes, a veces parecemos un poco fariseos, un poco judíos, ¿no? O sea, como que tomamos esa misma actitud frente a Dios y frente a los otros hermanos que puedan pensar algo diferente que nosotros. Entonces, bueno, a eso nos invita esta parte de la historia de la salvación, o sea, entender qué es tu historia de salvación y cómo estás participando de ella. Entonces, bueno, aquí el Jesucristo es el centro de la humanidad y es el cumplimiento de todas las promesas. En él se cumplen todas las promesas hechas. ¿Qué pasaba? Había el drama judío. El pueblo de Israel esperaba un Mesías y este llega y el pueblo lo rechaza. ¿Por qué? Pues porque la imagen de Mesías que se tenía era totalmente otra a la que Dios dice. Pero eso te puede pasar a ti, ¿verdad? En la actualidad. O sea, no sé, llega un padre que quiere hacer cosas diferentes o simplemente con cosas típicas, ¿verdad? Estás rezando el rosario, estás rezando a alguien lo guía, y entonces vamos a hacer estas oraciones para la indulgencia y reza algo mal. Ay, no, ya no nos la ganamos la indulgencia. Ay, por favor. O sea, la indulgencia nos la ganamos cuando hay intención verdadera del corazón de transformarnos, de purificarnos, de ofrecer, de cambiar, ¿verdad? Y de ofrecer esa verdadera intención de cambio por el beneficio de alguien más. O sea, entonces no importa realmente si rezamos Padre Nuestro de María y Gloria por el Papa, o se nos olvidó, si rezamos tres, o la señora que lo reza en otro orden. O sea, más bien habla de una verdadera intención del corazón. A veces nos volvemos un poco así. Y entonces, ¿qué pasaba? Mira, en el judío de antes lo que entendía es que un poco cerca de la llegada de Jesús, el pueblo todavía no entendía esta parte de la resurrección. O sea, sí ya había quienes creían en la resurrección, pero todavía había grupos dentro de la iglesia que no creían en la resurrección.
¿Okay? Por eso eran los pleitos con Jesús y por eso eran las trabas ahí que le ponían y por eso Jesús también se las devolvía, las trampas que le ponían cuando le preguntaban, entonces ustedes adoran un Dios de muertos, porque si no creen en la resurrección, ¿por qué creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob si están muertos? Entonces, ¿están vivos o están muertos? ¿Verdad? O sea, él también les ponía ahí las trampas para decir, están mal en lo que ustedes creen. Entonces, la gente de esa época, como no creía en la resurrección, ellos entendían, lo que Dios haga con nosotros es ahorita, como les decía en el antiguo, o sea, era entender el, yo soy fiel a Dios, Dios me complace y me va bien. Me porto mal, entonces soy infiel, entonces me castiga. Entonces me arrepiento, entonces me voy a tratar bien y me va bien. Pero me va bien en el mundo. O sea, tengo dinero. Si tengo dinero y no tengo enfermedades, Dios está conmigo. Si tengo enfermedades y me va mal, entonces Dios no está conmigo. Un poco ya se empezaba a entender, por eso surge el libro de Job, que el objetivo del libro de Job, no sé quién conoce, pero lo vamos a ver cuando veamos Biblia, habla del paciente Job que le iba súper bien y entonces el diablo le dice a Dios como que pues te quiere mucho porque le va súper bien, ¿verdad? Pero si lo tocas en sus pertenencias ya no te va a querer. Lo toca y lo sigue queriendo hasta que lo llena de úlceras y ya un poquito en el camino repela, pero sigue queriendo a Dios, ¿verdad? O sea, nunca al final repela totalmente de Dios. Entonces, ese libro se hace para decir, a los que obran bien también les va mal. O sea, para entender que el que te vaya mal no era castigo de Dios exactamente, sino era otra forma de experimentar a Dios, ¿verdad? A lo mejor que Dios necesitaba purificar cosas en ti, y entonces eso ya se iba entendiendo, pero era muy nuevo. O sea, son como de los últimos libros, esto es como el de Job. Y entonces el mundo, el judío, el pueblo judío lo que entendía era que el Mesías que vamos a recibir es un Salvador. O sea, a ver, al pueblo ya no era lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? O sea, lo conquistaron quién sabe cuántas veces, cuando se dividieron en dos reinos, no sé si se acuerdan del videíto, pues los conquistaron a unos los asirios y los otros los babilónicos y luego los sacaron de su lugar, les destruyeron el pueblo, le robaron el arca de la alianza, o sea, les destruyeron todo. Y luego ya un Ciro de Persia los libera y ellos pueden regresar a su lugar y luego ahí vienen los griegos y luego ahí vienen los romanos, bueno, total, no sabían si era lo duro o lo tupido, todo era mal, mal, mal. Entonces para ellos era, quiero un rey como Salomón, ¿verdad? Un rey que tenía unido a todo el reino, que había mucho esplendor, que todos vestían colores hermosos y tal, que también está como en una fantasía esta parte de los Salomón, porque en la época de Salomón también terminaron muy mal, por eso se divide el reino, ¿verdad? Porque Salomón empezó a cobrar muchos impuestos y también esclavizaba a la gente, pero bueno, tenían como esa creencia del esplendor que se había vivido entre David y Salomón, en esos reinos, en la época del reino. Entonces, ¿qué me imagino? El Mesías es un rey, es un rey con poder, con dinero, que va a matar a todos los romanos, va a sacarlos de aquí, va a volver a ser una nación sola. Entonces, esa es mi idea. Llega uno que quiere nacer en el pesebre, que quiere ser hijo del carpintero, que lo que me quiere enseñar es que perdone a todos, en lugar de que les haga justicia a todos, pues, se quieren morir, ¿verdad? O sea, claro que no lo aceptan, pero no lo aceptan por esto. ¿Por qué? ¿Por qué nos puede pasar ahorita? ¿Y por qué nos puede no pasar? O sea, ¿cuál sería la cura? La cura sería tener un corazón lleno de Dios, que esa es la diferencia aquí. A todos les habían enseñado esto, pero hubo unos diferentes que se llamaban los pobres de Yahvé. Ya me estoy saltando toda la presentación para ver. Se los voy a ir dando con las imágenes para que las vayan viendo. Me gustaría que después la volvieran a leer para que lean ustedes con calma las citas bíblicas, porque es algo que yo no voy a poder hacer ahorita, pero bueno. Ahí está el drama, ¿verdad? Vino a los de su casa y los suyos no lo recibieron. Los mismos apóstoles, ahorita les explico lo demás que les iba a explicar de los pobres de Yahvé. Los mismos apóstoles estaban tan inundados de esta ideología que seguían a punto de sacrificarse Cristo. Los más cercanos, ¿verdad? O sea, sus consentidos eran Pedro, Santiago y Juan. Bueno, la mamá de Santiago y Juan va y le dice, a ver, entonces ahora sí ya vas a sentar a mi hijo a tu derecha, a tu izquierda. O sea, ¿qué onda, comadre? ¿No te has dado cuenta de lo que vino a hacer? O sea, todavía ya viviste 3 años conmigo. Juan, me viste transfigurado y todavía me estás pidiendo estar a mi derecha y a mi izquierda, o sea, como si eso fuese importante, o sea, como que todavía estaban esperando ese reinado, ¿verdad? Lo mismo sucede con Judas, es de entender que lo haya entregado.
¿verdad? Porque Judas era el administrador de los discípulos y obviamente veía que la bolsa se iba haciendo chica. Aparte de haber tenido total popularidad Jesús, pasaban a ir a Jerusalén, a donde él solo se estaba metiendo a la cueva de lobo a que lo mataran, pues usted decía, está loco, ¿verdad? Pues no. O sea, ¿cómo voy a arriesgar mi vida por este hombre que no? Pues no, o sea, me equivoqué. Claro que Dios, esto es a lo que les quiero invitar, o sea, Dios le habla a cada quien en su corazón. Y si lo oyen, puede actuar. Que al final Judas lo oye, tarde pero lo oye, por eso se arrepiente. Porque entonces él le capta, es el Hijo de Dios, es mi Dios, es mi Dios. O sea, no el que me platican, sino este que me ha amado siempre, que me ha escogido, que me ha invitado a estar con él y cómo lo estoy entregando. O sea, entonces cuando él capta, pero pues toda la maldad que vivía en él no lo dejaba ver. Entonces eso también es para recapacitar. O sea, si yo no puedo amar, no puedo ver con claridad a Dios, es porque necesito la gracia, ¿verdad? Entonces hay que acercarse al sacramento de la reconciliación. Y entonces, muy triste el caso de Judas, tampoco lo podemos así como satanizar, o sea, porque Dios sabe por qué lo había contemplado a él en, en ese plan, ¿verdad? O sea, pero esta era la razón, o sea, como que una razón muy básica humana podría ser, pues sí, porque esto en el pueblo judío normal estaban esperando otra cosa y él vio que no se estaba cumpliendo, ¿verdad? Sería algo muy lógico, o sea, yo te, nos han enseñado algo y que de repente Dios en su segunda venida nos hiciera algo muy distinto, pues a lo mejor habría muchos que se sacudirían, ¿verdad? A todo esto, a lo que les quiero invitar, miren, si ustedes quieren que algo nunca los sacuda, es que ustedes necesitan tener una relación personal con Dios. O sea, yo les platico esto, va a haber información en la Biblia, pero si tú no llevas una relación personal con Dios, nada de lo que te diga va a ser verdaderas raíces en tu corazón. Nada de lo que te diga va a tener un significado profundo, porque se te va a olvidar mañana o el año que viene, porque no te estoy hablando de algo que vives. Necesitas vivirlo, necesitas empezar a hablar con Dios, necesitas hacer momentos a solas, tener silencios, escucharle, conocer su palabra, saber cómo piensa Dios, cómo habla, qué ha revelado, para poder entender qué me quiere decir, ¿verdad? Y tener una relación personal con Él. Les digo que hace rato en el otro grupo les platicaba que mis hijos me decían, mamá, pero, o sea, ¿tú por qué crees? O sea, ¿por qué crees tanto en Dios o qué? O sea, yo les decía, pues porque yo lo he visto, ¿me entiendes? Porque yo lo he vivido en mi vida, porque yo a Dios lo he experimentado en mi vida, que yo no lo puedo negar que existe. O sea, antes de conocerlo, antes de saberme la teoría que me sé, yo a Él le experimenté. Entonces, yo le he visto actuar en mi vida, él ha estado conmigo cuando he necesitado, entonces, pues yo le sé, le conozco, sé cómo actúa, sé que es infinitamente misericordioso, sé que tiene un amor eterno por mí, sé que él me mira con una mirada que nadie me mira, sé que me da a manos llenas, o sea, sé que da en todos a manos llenas, sé que es magnífico cómo actúa, cómo me sobrepasa cuando le dejo actuar en mí, cómo él hace cosas que yo jamás pensé poder hacer, o sea, porque le dejo que él actúe en mí. Entonces, cuando yo le he experimentado, pues yo no le puedo negar. Entonces, ahora sí, que yo le he experimentado y le he visto y sé que es real, entonces, si mañana el Papa dijera, ¿saben que no eran 4 evangelios, eran 3? Y resulta que Juan no era evangelista, sino que ahora María Magdalena es la evangelista, pues para mí no pasa nada, porque Dios, yo lo conozco, no me lo platicaron a alguien, sino lo he experimentado. Entonces, esto mismo tienen que vivir ustedes, porque si no les pasa como a estos judíos, que se habían ido nada más a la letra, a la ley, a los ritos, a las costumbres, y entonces no habían experimentado una relación personal con Dios. Y entonces tenían la idea de que tiene que ser como me lo platicó mi abuelito, y si no es, pues no, entonces está mal. Entonces, haz de cuenta que tú tienes Dios tiene un aspecto de Él para cada uno. O sea, hay un rostro de Cristo para cada uno de nosotros. Y si tú no conoces ese rostro y te quedas con el que te platica tu abuelita, con el que te platico yo, con el que te platica el padre, cuando falla algo, no tienes la certeza de haberlo experimentado. Entonces, por eso, esto está muy padre, qué bueno que lo conozcan, ahorita van a ver que es muy bueno, pero necesitan ustedes meterse, hacer una introspección, como no es nada mágico y real, o sea, es decir, Dios, quiero hablar contigo, entonces hacer esos silencios, conocer su palabra para que no sea algo que tú te inventas, aunque como quiera tu corazón te va a llevar a una buena respuesta, pero con mayor claridad, pues si conoces su palabra vas a poder
aplicar con mayor seguridad y vas a saber que no eres tú, porque a lo mejor a ti no se te hubiera ocurrido. O sea, a mí me pasa que a mí se me hubiera ocurrido ese ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido esta conclusión, pero me acuerdo del evangelio tal, sí, aquí está pasando esto. O sea, en mi vida está pasando esto que Dios hizo. O conocer cuando menos la esencia de Cristo, o sea, el despojo, la misericordia, la preferencia por el débil, el amor al prójimo, el perdón, la humildad, o sea, bajo esos valores regir tu vida y vas a encontrar las respuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, no es también, en este sentido, dice la última pregunta que los discípulos hacen. O sea, imagínense la última pregunta que le hacen ya para subirse al cielo, ya resucitado, ya se murió, ya lo vieron en la cruz, ya lo vieron resucitado, ya va a ascender a los cielos y dice, ahora sí ya vas a reinar, ahora sí ya. ¿Cómo? O sea, ya reiné, ya gané la victoria a la muerte, ya viene por ustedes el Espíritu Santo, ya qué más quieren, pero bueno, así somos necios, tercos, ¿verdad? O sea, entender también en esto. Entonces, imagínense, este era el rey que veían y este era el que querían, ¿verdad? Aquí está el contraste. ¿Verdad? Se trata de un error generalizado, el rechazo a Jesús. Son gente cerrada, completamente aferrada a sus ideas y a sus perjuicios. No es que todo el mundo lo rechazó, por eso mucha gente lo siguió, pero quienes lo rechazaron y lo rechazaron fue creyendo que hacían el bien. Entonces, ojo, porque eso te puede pasar. O sea, lo rechazaron en base a la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estaban malinterpretando la palabra de Dios. Más como literal, al pie de la letra, en lugar de tener una experiencia viva con Dios. Entonces, los pobres de Yahvé eran estos que yo les decía. ¿Qué hace un pobre de Yahvé? Que tú puedes ser un pobre de Yahvé y ojalá lo seas. Es esa persona que oye a Dios en su corazón, que sabe guiarse por el amor, ¿verdad? Que deja hablarle al Espíritu Santo, que cada vez que siente una emoción que lo lleva a hacer el bien, le hace caso, que reflexiona, que acepta que se equivoca, que es capaz de ver bondad en los demás, que no se la pasa nada más juzgando, sino aprendiendo de todos. O sea, ese es el pobre Yahvé. Entonces, esos son los que aceptan a Cristo y lo siguen, ¿verdad? Y se dan cuenta de que Jesús viene de Dios y con eso les basta, no quiere que cumplan los preceptos, no quiere que cumplan, no, es que Dios tiene que ser así como yo digo, es que a veces como que humanizamos a Dios, ¿verdad? Lo queremos como yo digo, y eso que tú haces está mal y Dios te va a castigar, no, Dios no castiga, ¿verdad? No podemos decir esas cosas. ¿Qué les pasa? Se transforman en hijos de Dios. Entonces yo tengo que entender que aunque yo vea un panorama bien feo o unas personas pues muy metidas en la maldad, ellos siguen siendo hijos de Dios. Y puede haber belleza en su interior. No puedo generalizar a una persona, anularla por su maldad. ¿Verdad? No puedo anularla por su debilidad. María era una de estas. Claro, María era favorecida especialmente por Dios porque estaba limpia de pecado, pero aún así era libre y ella decidió decir que sí. Y ella esperaba el Mesías que esperaban todos los judíos, el que reinaba, el que tenía una posición y le viene uno que lo quieren hacer un pesebre ahí entre animales, pues, este loco que, o sea, ni modo, ay, ni modo, pues dijo, esto es lo que Dios quiere, o sea, entendió lo principal. Lo principal es que Él es Dios y yo soy un humano. Y entonces, si Él es Dios y Él es el que sabe todo y le creo de verdad, si a Él se le antoja que así sea, es porque Él sabe que así debe de ser. Yo no puedo cuestionar a Dios. Yo puedo cuestionarlo a Dios como lo hizo María. ¿Cómo será esto? A ver, dime cómo para yo también participar, pero no decir, oye, no, pues estás mal, Dios. Así no debe ser, ¿verdad? Y muchas veces sí lo hacemos, ¿verdad? Sí lo hacemos así. Entonces, bueno, María era descendiente de David como lo era José, por eso hay una promesa en la Biblia de que iban a ser de un descendiente de David. Entonces, ahí vamos en la historia, ¿verdad? En el momento antes de que naciera Jesús, donde ella dice que sí, es una auténtica humilde, ¿verdad? Con gran amor hacia el prójimo, por eso lo único que entiende es que Isabel está embarazada y por eso sale corriendo a ayudarla, porque esto de que el Espíritu Santo se cubrirá con tu sombra y el que van a nacer será hijo del Altísimo, pues no creo que le haya quedado cero claro, ¿verdad? O sea, no había ni clases de biología, pero esto no se parecía a nada de lo que alguien le hubiera platicado antes. Entonces, pero dijo, bueno, pues si tú dices, dale, ¿verdad? Que así sea. Hay marcado en la escritura esto muy fuerte donde, o sea, por eso se va a ayudar a Isabel y regresa después de 3 meses para hacer hincapié, pues que no había tenido contacto con José, ¿verdad? Como para ser muy evidente, pero esto que es muy evidente porque pudieran pensar de que, lo hicieron adrede en la escritura para decir que ella era virgen, tal. No, pues esto le costó a María,
¿verdad? Porque en esa época las mujeres que eran adúlteras, o sea, que tenían relaciones con alguien antes de casarse o que tenían un hijo de otro, podrían ser acusadas de apedreadas, ¿verdad? Entonces ella se la jugó. No, no es nada más para quedar bien porque no era el niño de José, o sea, le costaba, que la gente no iba a entender que era hijo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pues es algo que María muestra también ahí su incondicional entrega a Dios, ¿verdad? Entonces aquí a lo que te lleva esto es a reflexionar, nos invita a reflexionar cómo a veces nos sentimos tan pocas cosas en el reino de Dios, o sea, sentimos, no, pues tú que eres muy metida en la iglesia tienes que hacer algo, yo no, yo aquí en mi casa estoy bien, Dios cuenta con todos, Dios cuenta con todos, contigo también, y entonces si tú no haces lo que para Dios está, para lo que estabas planeada, afectas a todos, ¿me entiendes? O como papá o como mamá, si tú no haces hacia el reino de Dios, afectas el reino completo, pero eso no lo vemos, sino que estamos ahí encerraditos como ratoncitos en nuestra comodidad, en lugar de andar volando como halcón sin miedo, porque Dios es nuestra seguridad, ¿verdad? Entonces nos invita a abrirnos, a salir de nuestra seguridad, a arriesgarnos como lo hizo María, y que a veces a lo mejor tampoco buscar el estrellato, ¿verdad? A lo mejor tu función es mover cajas en un apostolado, ir a mover cajas con amor, y que te vean con un amor tan grande de entrega que todos quieran ir a llevar las cajas y a moverlas, y que esas cajas lleguen a salvar a tantas familias que quieran acercarse a Dios. Pero no, yo quiero ser la que organiza, la que mueve las cajas. No, yo quiero ser la que organiza la pastorela, no la que lleva las cajas de la pastorela. Pues no importa, no, no quieras buscar tu protagonismo, o sea, busca el protagonismo de Dios, ¿verdad? Busca que a Él le amen, que a Él le agradezcan, no a ti. Y tampoco, por ejemplo, no, es que yo quiero convertir a no sé quién. A ver, qué pena, pero nadie convierte a nadie. El único que convierte los corazones es Cristo. Nosotros ponemos de nuestra parte para que alguien conozca a Dios, mostramos amor, reflejamos compasión, misericordia, y eso ayuda a que la gente se acerque, pero el que realmente lo convierte es el Señor. O sea, nunca vayan a decir, ay, gracias a él se convirtió, gracias a mí se convirtió mi marido, gracias a mí yo lo convertí. No, pues no, no, no. El que lo va a convertir el corazón es el Señor, ¿verdad? El que derrama esas gracias, pero tú tienes algo que hacer. Y a lo mejor muchas veces no te desanimes si no ves tú la conversión directa de las personas, o sea, no dejes de actuar. Tú no sabes cuándo tu hijo va a reflexionar, cuándo tu esposo va a reflexionar, o sea, no digas, ah, este ya, caso perdido. No, no, o sea, tú nunca dejes de intentarlo, ¿verdad? Dios sabrá cuándo va a actuar. Y eso es lo que hacía María, no buscaba un protagonismo, sino que si le tocó eso, miren, José, o sea, José peor que María, ese sí lo invitaron a mover las cajas, ¿verdad? O sea, ese sí de plano, y es tan importante su labor, que si él no mueve las cajas, no se cumple la profecía de que nacía de la familia de David. ¿Por qué? Porque para el judío, aunque María fuese de esa descendencia, para el judío la importancia era la del hombre, la línea del hombre. Entonces, por eso era tan importante que así se cumpliera la profecía. Y él pudo haber dicho, oye, no, pues yo quiero amar mucho a Dios, pero con mi familia, con mis cosas, con otras cosas, ¿verdad? O sea, esto que Dios me pide, pues no. Y él decide que sí, sí, Señor, lo que tú quieras. Y ese sí no lo hicieron libre de pecado como María, ¿verdad? Y a pesar de que no le preparó ese corazón tan especial como el de María, él aceptó, ¿verdad? Entonces, bueno, aclarado el problema con María de que cuando la ve ahí embarazada, dice, a la torre, y no sabe qué hacer José con ella, dice, la dejo mejor para que no la pedreen, y me voy porque ya me salió aquí con la panza, y por más que me diga que el Espíritu Santo, pues yo no entiendo eso. Entonces ya que le viene a hablar el ángel y le dice que calma, que es el Hijo de Dios, que no pasa nada, pues él confía en Dios. También eso es un pobre de Yahvé, porque le tiene la confianza a Dios y le cree ciegamente. A pesar de que era un judío justo, ¿qué quiere decir eso? Que cumplía las normas al pie de la letra. Y entonces, a pesar de eso, él no se queda con las normas, sino que ve más allá, ve a Dios, porque tenía una relación personal con Dios, ¿verdad? De esto que les decía al principio. Entonces, bueno, ya van y les llega el censo, se van a Belén. ¿Por qué quiso Dios nacer en el pesebre? No sé. A lo mejor quiso darnos a entender eso, ¿verdad? Que con Él basta. Que en el peor de las cosas olorosas, asquerosas que ha haber sido eso, Él es suficiente para sentir esa paz, esa felicidad, esa gloria que había con ese canto de los ángeles, con ese anuncio, con todo lo que pasaba alrededor, ¿verdad? Y María, pues qué fuerte que lo meditaba en su corazón. Nada risa porque aquí
En una ocasión yo le decía a mi marido, es que yo soy ya bien buena porque antes te quería matar y ahora no. Entonces me dice, ay no, María nunca quiso matar a José. Y le digo yo, bueno, pero yo no soy María. Y aparte tú menos eres José, ¿verdad? O sea, me podrás decir que eres Judas o que eres, no sé, ¿verdad? Nicodemo, si quieres, pero no, así José, pues no. Y entonces estaba yo con mi director espiritual, con Monseñor Héctor hablando y se mete mi marido y dice, dile algo porque dijo que antes me quería matar y María no quería matar a José. Y entonces le digo yo ya eso, que pues yo no me ponía como María, y dice el padre Héctor, no, pues no creas, ¿verdad? Porque seguramente que cuando le dijo, mira, aquí ya te puse las pajas bien bonitas aquí, entre las vacas y los animales, seguramente sí lo quería matar. O sea, no creas que nunca lo quiso matar, ¿verdad? O sea, tú parturienta, sí, imagínate que estás a punto del grito y te digan, mira, aquí entre la pajita ya te acomodé la camita para el niño y te quieres matar, ¿verdad? Bueno, pues seguramente lo pasó María, pero lo supo vivir con entrega a Dios, ¿verdad? Así es, o sea, cuando tú vivas una entrega a Dios, no vas a vivir como santo de estampa, sí, todo es precioso y hermoso y maten y maltraten, no, vas a sufrir y vas a pasar momentos difíciles. Simplemente en el Evangelio de hoy, a mí me encantó una explicación que dio un padre hoy en la mañana, cuando está el pasaje de que iban a apedrear a la mujer adúltera y que Jesús se pone a dibujar en el piso. Y entonces decía el padre, yo creo que Jesús se puso a dibujar en el piso porque quería calmarse. ¿Verdad? Como cuando cuando estás de que vas a explotar, o sea, cómo vienen y te dicen esta cerrazón de que quieren matarla a golpes por cumplir una ley cuando eso no es la ley, eso no es el amor, ¿verdad? Y entonces, en lugar de ir contra ellos y contestarles mal, porque pues era Dios y podía controlarse, y digo, y todos nos podemos controlar, pero hacía las cosas coherentemente, pues se pone a calmarse. Entonces está bien. Entonces hay que poner medios humanos que nos permitan lograrlo. Te vas a equivocar, no hay que buscar la perfección por ser yo perfecta, ahorita voy a explicar un poquito de eso, o ser perfecto, sino porque entiendo en coherencia que no debo maltratar a mi hermano. Entiendo que estoy desesperada y que quiero gritar. Entiendo que quiero matar a todos. Bueno, pues entonces primero me calmo y lo hablo con todos. No quiere decir que esté de acuerdo y que siempre voy a amar a todos y les voy a dar besos a todos. No, pero voy a buscar los medios que me ayuden a tranquilizarme para yo poder responder de la mejor manera. ¿Verdad? Voy a dormir bien, voy a comer bien, voy a estar lo mejor que pueda. Y si no puedo comer bien y dormir bien, bueno, me voy a ir a caminar, voy a respirar. O sea, voy a hacer lo que pueda, voy a poner los medios humanos para lo que pueda. Por eso la pobreza es injusta, porque no se les dan los medios para que puedan hacerlo mejor. No tienen dónde dormir bien, dónde comer bien, ¿cómo no quieres que se maten? Pues tienen toda la razón, ¿verdad? O sea, necesitamos ayudar a los necesitados para que puedan estar en condiciones de poderse amar y escuchar unos a otros. Así están ahí viviendo una cosa inhumana, pues no. Entonces, la presentación en el templo, eso es lo que sigue en la historia, o sea, ahí va la historia, ¿verdad? Entonces, Dios llega y llega en un pesebre y todos, ah, la torre, pues qué onda, ¿cómo será este Dios? Y luego después, ahí van, o sea, qué impresión meditar estos pasajes cuando dices, o sea, era Dios, y va y se ofrece va y cumple el precepto, o sea, ¿cuántas veces a veces yo no he cumplido los preceptos con amor? Y María y José y Jesús, que eran santos, iban y cumplían los preceptos, o sea, ¿cómo me voy a quejar yo de intentar cumplir un precepto con amor? Este es un ejemplo de cumplir un precepto con amor. ¿Qué podría tener María que purificarse? Nada, pero bueno, pues ella amaba la ley y la cumplía no por cumplir la ley, sino por demostrar su amor a Dios, ¿verdad? Estos son otros pobres de Yahvé, Simón y Ana, porque imagínense, ven ese niñito, el de la foto ahí como que no ayuda porque se ve medio feito. Imagínate que ven este niñito y dices, es el Salvador. ¿Quién vería a este bebé y dijera, es el Salvador? Pues dúdolo, ¿no? Yo sé que todas las mamás cuando vemos bebés siempre decimos que están hermosos y hay unos que no están tanto, pero yo creo que difícilmente verás un niño y dirás, es el Salvador, ¿verdad? Pero ¿qué hizo que pudieran decir eso? Pues su corazón que estaba dispuesto a Dios y podían reconocerlo en signos, en cosas muy sencillas. Así tú, si estás más cerca de Dios y hablas continuamente con Él, inténtenlo, o sea, hablen todos los días con Dios y van a poder ver en signos bien sencillos en la gente las respuestas de Dios. Así pudo ver este hombre que había vivido y la otra que vivía ayunando y vivía sirviendo por muchos años al templo, pues lo vieron y entendieron que era el Salvador, ¿verdad? Y esa fe de Simeón, o sea, ya puedo morir en paz.
tú dices, no, yo hasta que no vea que ya salvo a todos y ya se le quitó el cáncer a todo el mundo, yo no dejo de rezar y Dios me lo tiene que cumplir. No, Él no, ¿verdad? O sea, esta sencillez de corazón de amar la voluntad de Dios, de no querer ser yo el protagonista. Les platicaba también hace rato que a mí me impresionaba en misiones que llegaba yo con una familia y le decía, bueno, vamos a rezar para que Dios les conceda lo que necesiten y pedir por sus necesidades, porque la señora se estaba muriendo, el hijo tenía quién sabe qué otra enfermedad y al otro lo habían robado, tal, todo les había pasado. Y entonces les decía yo, ¿no quieren pedirle a Dios pues para que se sane y que su hijo y que tal y que todos estén bien? Y la señora, no, pues no, que sea lo que Dios quiere. Yo quiero que sea lo que Dios quiere. Eso quiere. O sea, si quiere que me muera, pues está bien. Y si mi hijo pues se salva, pues qué bueno, pero pues, si Dios no quiere, pues no, está bien. Y yo, wow, o sea, y yo me sentí mal porque yo la misionera acá queriendo que chantajeara a Dios y ella, no, lo que Dios quiera, ¿verdad? Y entonces, esos son los pobres de Yahvé, o sea, esos son también los que debemos de vivir nosotros. A ver, no queramos una vida perfecta y un mundo perfecto en donde no haya violencia. A ver, cuando Dios estaba en medio del mundo había muchas catástrofes y estaba viviendo aquí. Entonces, ¿a qué te invita? A hacer lo que Él hizo, a dar compasión, a dar misericordia. Si todos lo hiciéramos, el mundo sería otro. En lugar de estar cosas así de que no, tiene que Dios cambiar todo y que nadie haga mal. No, tú empiezas a hacer el bien. Y todos empezando a hacer el bien, todo va a ir cambiando, ¿verdad? De la mano de Dios. Entonces, bueno, cuando se pierde en el templo, no crean que fue una irresponsabilidad de María y de José, sino que se les pierde porque a los 12 años los niños judíos cumplen la mayoría de edad para evangelizar. Imagínense, a los 12 años ya son discípulos, reciben la Torá, o sea, reciben la ley y son ellos responsables de cumplirla, de llevarla, de vivirla y de proclamarla, ¿verdad? Y entonces, aquí si ven el mapa, desde Nazaret, donde está el cosito rojo, hasta Jerusalén, acá abajo en lo verde, todo eso iban a caminar, entonces eran muchos días a pie, eran día y medio o más a pie. Entonces, a los 12 años, como ya son adultos, miren, cuando no son adultos tienen que ir con la mamá y los hombres van aparte y las mujeres van aparte. Entonces, a los 12 años ya pueden ir con el papá y ya pueden entrar al recinto, ¿verdad? A orar, porque las mamás se quedaban afuera, las mujeres afuera. Entonces, en las caravanas, pues Jesús a esa edad ya podía ir con José o con María. Entonces, pues vienen caminando y María decía, no, pues viene con José. Y José decía, no, pues viene con María. Cuando se paran, cuando hacen el alto al día y medio, y José viene buscando a Jesús y María también, dice, no está contigo, no está conmigo. No, pues duérmete y mañana vamos por él, pero eso implicaba pues otro día y medio más. Oye, pues yo no sé qué sensación han tenido ustedes cuando alguna vez se les ha olvidado el hijo irlo a recoger o algo, ¿verdad? A mí sí me pasó en alguna ocasión y sentía que el corazón se me había quedado en algún otro lado y, o sea, y voy a llegar tarde por él y ya se lo había robado a alguien, o sea, imagínense lo que debe haber sentido María. O sea, no era solamente su hijo, digo, le ha de haber dolido impresionante eso, una angustia horrible. Se le perdió Dios, o sea, se le perdió el hijo de Dios. Antes decía, no, antes no me cae un rayo y me fulmina, o sea, me lo encargaron y ya lo perdí, imagínense. Bueno, pues así nos pasa. A veces se nos pierde Dios, o sea, pensamos que viene con nosotros. María es una santa que puede hacer mal y como que ya se le pierde Dios. Pues a nosotros también. ¿Verdad? Y la enseñanza es vuelvan a donde estoy. ¿A dónde volvía? A la casa de Dios, ahí lo encontraba. Entonces, si de repente tú crees que estás haciendo bien, pero pues te andas mal en el camino porque estás desesperada, porque no hay paz, siempre ese es el discernimiento. Las cosas de Dios dan paz, aunque sean difíciles, y las cosas que no, pues no dan paz, ¿verdad? Entonces, no comodidad, no hay que confundir paz con comodidad, sino paz de verdad en el corazón, de saber que haces lo correcto, ¿verdad? Entonces, cuando aquello no da paz, pues no estás por el camino de Dios. Hay que ir a buscarlo, con lo mismo que le pasó acá a Jesús, ¿verdad? Y él crece y se desarrolla como una persona, por eso dice la escritura, crece y se desarrolla como cualquier hombre, tenía las dos naturalezas, ¿verdad? Y después ya el relato ya se brinca, o sea, no sabemos nada de la infancia de Jesús, se brinca hasta Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando Jesús empieza su vida pública. ¿Cómo era pues su vida antes? No sé, pero pues no es importante o no para nuestra salvación. Seguramente pues era una buena vida, ¿verdad? Un buen ejemplo de amor con sus padres. Entonces, Juan el Bautista es otro personaje que nos invita a nosotros ser ese Juan el Bautista. Les platicaba hace rato que en una ocasión dando este curso, una señora me platicó una situación, dice es que ella había invitado a una amiga a un retiro, pero esta amiga era divorciada y vuelta a casar.
Y entonces, estando en el retiro, había 2 sacerdotes, uno viejito y uno joven, y estaban confesando. Y allá, después de un día de retiro, como que le surge esa de que, pues sí me quiero confesar, o sea, como que no había estado cerca de la iglesia mucho tiempo, se fue a confesar, le toca al viejito y sale disparada como cohete porque el viejito lo puso, pues le dio una buena regañada, ¿verdad? Aparte porque pues ella vivía con el esposo, vuelto a casar, tenía hijos y no pensaba cambiar nada, ¿verdad? Que quería seguir viviendo así. Entonces, bueno, sí era muy difícil lo que le había pasado, pero también había algo que comprender que pues había alguien, yo creo que Dios pensó que era necesario que oyera algunas cosas, ¿verdad? Total, la amiga le dice, a ver, cálmate. Entonces ella fue Juan el Bautista. Ella no buscaba la conversión de la amiga porque entendía que ella no la iba a convertir, la convertía a Dios. Entonces ella lo único que hizo fue ser misericordiosa con ella y hacer esto que hacía Juan de preparar el camino a Dios. Ay, mira, cálmate, vamos a calmarnos tantito, voy a ir a rezar contigo, no te vayas del retiro. Total, como quiera, pues ya dedicaste este fin de semana a esto, mira, ven, te tocó un padre viejito, mira, son humanos, son hombres de Dios, pero pues al final todos nos equivocamos. No te preocupes, mira, ven, vamos a esperar. La hace esperar y la mete luego con el joven, con el padre joven. Y ya salió totalmente transformada. Su vida es un testimonio porque al final, pues, gracias a Dios tenía ven que hay una oportunidad de anulación de su matrimonio, se anula, son gente muy activa dentro de la iglesia hoy. Entonces ella decía, pues yo siento que en esa ocasión fui Juan el Bautista. Y yo, claro que sí, porque preparaste el camino a Dios, ¿verdad? A veces y ella, la amiga, siempre le agradeció al padre joven y no a ella. ¿Y qué tiene? ¿Me entiendes? O sea, a veces quieres ser tú la protagonista, tú el que te agradezcan que los llevaste con Dios, tú, no importa, inclusive dentro del catecismo, una buena catequista es aquella que logra que no se recuerden su nombre, sino que recuerden el nombre de Dios, ¿verdad? Porque si tú los dejas amándote a ti, eso no les lleva a nada, no les dará salvación. Pero si los dejas amando a Dios, con eso tienen. Entonces, este personaje de Juan el Bautista no se debe de quedar ahí como una figura que dices, ah, pues sí, uno que tenía que llegar antes de Jesús, que en realidad es la representación de Elías, el profeta Elías, que había la promesa que él debía de regresar. No es que reencarna en Juan el Bautista, o sea, no creemos en eso, sino así de fuerte como era el espíritu en Elías, así de fuerte es en Juan el Bautista, que es un profeta pues muy de verdad, muy de fe, de tal grado que vivía en esa total pobreza, ¿verdad? Comiendo flores y ¿qué? Grillos y viviendo vestido con la piel de camellos, o sea, en total desprendimiento, tipo San Francisco de Asís, ¿ya? O sea, como por así entender, o sea, muy viviendo el evangelio de verdad, que le cuesta la muerte, ¿verdad? Porque anda corrigiendo a todo el mundo. Bueno, Jesús, vamos en la línea de tiempo, entonces el Juan el Bautista es un personaje que te habla hoy a tu ser también aquel que prepara el camino a Dios. Luego Jesús se bautiza porque se tenían que cumplir esto que se había dicho en la escritura y en ese momento se da una manifestación de Dios donde se baja la paloma y se oye la voz que dice que ese es su hijo amado, ¿verdad? Este gesto del bautismo es muy fuerte porque habla de la misión de Cristo, que de hecho es la misión que cada uno recibimos en nuestro bautismo. La misión de Jesús de asumir en él todos los pecados de los demás que no tenían, que no era, y por eso se bautiza. Por eso Juan el Bautista dice, yo por cómo te voy, o sea, yo qué, yo no tengo nada que bautizarte a ti, más bien tú a mí. Y él dice, no, para que se cumpla lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en este acto nosotros entendemos que Dios entra al agua a hacerse pecado por nosotros, no que se hace el pecado, sino que asume en él el pecado de toda la humanidad y esa va a ser su misión, limpiar los pecados de todos nosotros. ¿Ok? Y entonces, bueno, el bautismo de Juan era simbólico porque solo era con agua y el bautismo después de la venida del Espíritu Santo es el bautismo de fuego en el Espíritu Santo, que ya es una marca indeleble en nosotros, ¿verdad? Que tiene un sentido mucho más grande porque nos llena de gracias, de cosas buenas para poder hacer en la vida. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Podrías pensar. Pues vino a invitarte a vivir el amor del Padre. ¿Verdad? ¿Cómo lo hizo? En coherencia. A eso quiere que vivas. Coherencia. Que tus palabras y tus obras sean las mismas. Porque Dios prometía algo y cumplía. Igual lo hacía en el antiguo, igual lo hace Jesús en el nuevo. ¿Verdad? Todo lo que él hacía tenía que ver con lo que predicaba. O sea, vivía en esa coherencia de vida. Y en esto les podría poner otro ejemplo. A mí en una ocasión yo quería traer a una persona que diera un testimonio y el padre Héctor me decía, no, cuidado, no lo puedes traer porque no está autorizado por la iglesia.
Y yo le decía, no, hombre, es que es bien bueno su testimonio y es bien bueno él, mira, yo lo conozco, doy fe de él. No por eso, pero la iglesia no lo ha autorizado. Entonces, yo decía, bueno, pues no lo hacemos dentro de la parroquia, lo hacemos en otro lugar para que no haya problema. Y entonces él me hizo reflexionar algo muy fuerte, ¿verdad? Porque a veces crees que estás haciendo bien y no. Y entonces él me dice, ok, entonces tú eres católica en la iglesia y afuera no. Yo le dije, ok, tienes razón, no lo traigo ni afuera ni adentro porque yo le debo obediencia a la iglesia. Y sobre todo porque no es algo que vaya contra la vida de alguien, o sea, le puedo obedecer, me puedo aguantar, ¿verdad? Y entonces, así, o sea, en esa coherencia, manejo con coherencia de vida, de ser hija de Dios, cuido las cosas con coherencia de hija de Dios, regaño como coherencia de hija de Dios, me peleo con hija de Dios. No es que no te vayas a pelear, por eso decía, seguro María quiso matar a José. Bueno, así vas a matar al marido, con ese amor, con delicadeza, intentando hacer lo mejor que puedas. No quiere decir que nunca lo vas a hacer, sino con coherencia, ¿verdad? Así es. La misma vida de Jesús era una parábola, dice aquí. Pues sí, porque su vida nos mostraba, así vivan. Como yo vivo, como yo amo, así háganlo. O sea, era un ejemplo de cómo había del evangelio en vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa después? Pues después de que se bautiza, toma esta misión, bueno, se va al desierto y empieza a formar su grupo, hace este anuncio en la sinagoga donde él lee un rollo que dice que esta palabra se ha cumplido en él y casi lo quieren aventar por el resumidero, ¿verdad? Digo, por el abismo a Jesús. Los de ahí, y porque no comprenden por esta cerrazón que había, ¿verdad? Entonces, ¿a qué lo había enviado al Padre? Dice aquí, me envió a traer la nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos su libertad, a los ciegos que pronto van a ver. A lo mejor nosotros somos los ciegos, a lo mejor somos los pobres, ojalá seamos esos pobres de Yahvé, ¿verdad? No es pobre económicamente, sino desprendido. Si estamos cautivos, pues ya nos ha liberado, ¿verdad? Ya a eso vino, a darnos la gracia. Ok, ¿cuál era el plan para seguir a Cristo? Las bienaventuranzas. Por eso no les gustaba. Imagínense, ellos querían el rey perfecto y Dios decía, bienaventurados los pobres de espíritu. Y ellos dijeron, ¿qué? O sea, después de todo lo que habían vivido, para el discípulo la palabra pobre es como, estás mal de la cabeza. Mira, si se dan cuenta, los judíos no hacen misiones así como nosotros, a los pueblos pobres y eso, porque eso no les interesa. Eso, para ellos eso no es signo de gracia de Dios. Eres pobre porque te va mal, porque Dios te castiga. ¿Verdad? No, la pobreza y la esclavitud no son signos de gracia, sino todo lo contrario. Entonces, que Dios dijera, oye, lo que necesito es que sean pobres de espíritu, pues casi se atacaban. Aparte, todas las bienaventuranzas hablan de los que lloran, de los pacientes, de los que sufren, de los que defienden, de los que son compasivos, o sea, todas las cosas que ellos no eran, ¿verdad? Entonces, esto es realmente la plenitud de la ley, no los mandamientos, sino las bienaventuranzas te hablan de decir, no solamente no mientas, sino ama la justicia y la verdad. No solamente no hieras a tu prójimo, sino sé paciente con él, da misericordia, sé compasivo con los demás, o sea, que las acciones sean a favor. La primera bienaventuranza es muy fuerte porque la mayoría está en futuro, o sea, te promete que es un día tendrás el cielo por tu casa o por herencia. Y la primera dice, felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, si tú tienes un espíritu de pobre, ¿qué quiere decir? Que eres desprendido, así como esta señora que yo te decía. Si eres así, entonces desde hoy estás viviendo ya el reino de los cielos, desde hoy ya vives libre, viviendo la plenitud del amor. Puedes dar sin cadenas, puedes dar sin miedo. Si se tiene que morir alguien, pues entiendes y vives pleno, en paz, no en comodidad, sino en paz, de que vives lo mejor cada momento de la mano de Dios. Habrá momentos difíciles, sí, pero tú vives pleno y tu felicidad está en Dios, no en las cosas ni en las personas que te rodean, ¿verdad? Vives amándolas, vives valorándolas, pero no dependiendo de ellas, que es distinto, ¿verdad? Bueno, entonces aquí están todas las bienaventuranzas, los limpios de corazón. Para ser limpio de corazón, pues hay que estar cerca de Dios, ¿verdad? Para poder recibir la gracia en la reconciliación. Felices los que trabajan por la paz. Y luego esta, que es peor, felices los que son perseguidos por la causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, si a ti no te persiguen, si a ti nunca te han criticado, quiere decir que no eres fiel a Dios.
porque quiere decir que nunca has incomodado, nunca has tenido que corregir, nunca has tenido que hablar con la verdad, sino que vas complaciendo a los demás, ¿verdad? Bueno, después de esto ya todo el mensaje de Cristo es con relación al amor. Por eso todas las parábolas, la del buen samaritano, o sea, todo lo que enseña Jesús tiene que ver con el amor, ¿verdad? Todo tiene que ver con el amor y con dejar de vivir solamente en el exterior. O sea, que no sea como, yo voy a misa y entonces rezo bien bonito el rosario y soy bien fervorosa. Mira, si das cuenta que en la consagración aprieto los ojos y que no debería tener apretados, más bien debería estar viendo, ¿verdad? Pero bueno, así soy bien fervorosa, pero vivo del chongo y no perdono al que me ha hecho y no hago, pues no, hay que vivir en coherencia. El fruto de la oración es el amor al prójimo. Ahorita les voy a explicar eso de la Trinidad. Con Cristo, entonces Él funda su iglesia, con su muerte y su resurrección, viene el Espíritu Santo y entonces eso se sigue creciendo. Eso es lo que pasa en nuestra historia de la salvación. Entonces nosotros somos el cuerpo místico de Cristo en la iglesia, todos. Una cosa es pertenecer al pueblo de Dios y otra cosa es salvarse. ¿Verdad? No porque nos hayan acreditado como católicos tenemos asegurada la salvación. No, para salvarse hay que querer salvarse. Hay que caminar hacia el amor, hay que vivir como hijo de Dios, ¿verdad? Hay que querer recibirlo, hay que querer ir a vivir una vida eterna con Él. Para salvarse no basta estar en la iglesia solamente en cuerpo, sino hay que estarlo en el corazón, en vivir esta coherencia que les decía, ¿verdad? Cumpliendo su palabra. No cumplirla porque hay que cumplirla, sino porque la entiendo, porque he dialogado con Él, porque he visto su misericordia y porque no puede ser, o sea, que me perdone y me dé tanto y que yo no pueda hacer algo por Él. Como esta parábola del rey que perdonaba las deudas así enormes y luego el que tenía una deuda bien chiquita no le podía perdonar al otro la deuda chiquita. Bien, no, tú tienes deudas enormes con Dios porque has pecado en toda tu vida. Si tú quieres que esas te perdonen, pues tú perdónales a las demás dos chiquitas, ¿verdad? O sea, igual, construir la casa sobre roca no es nada fácil, pero vale la pena. A esto estamos invitados todos, a construir una casa sobre roca, que no es teoría, es verdad, es difícil mantener y tener, ¿verdad? Entonces, y también esta parábola del sembrador, todo lo que Jesús enseñaba, se los enseñaba también con cosas muy sencillas que podían comprender, pero que hoy siguen siendo verdades. Mira, en esta foto está tomada ahí en Tierra Santa y esto nos explicaba la guía que estos son los paisajes que la gente veía, y ahorita ya tiene carretera y todo, pero que veía en ese entonces en la época de Jesús. Miren, aquí se las dividí por tramos. Entonces entendían perfecto la parábola porque dice, si caen las espinas, que es la primera franja de abajo, pues imaginen así son las espinas, como unos arbustos así todos pegados, son puras espinas. Entonces si la semilla cae ahí, o se la come la espina, ¿verdad? Nunca va a crecer. Si cae en las piedras, esto es el paisaje que hay en Israel, no es un lugar verde fácil de cultivar, o sea, hay mucho seco. Entonces, si caen las piedras que están acá arriba, pura piedrita, ay, se cayó esto, pura piedrita, no va a dar también fruto. Pero si cae en tierra fértil, ahí sí va a dar fruto. Entonces, esto, él los enseñaba con cosas sencillas. O sea, en cosas sencillas podemos entender la verdad, nada más es querer entrar en nosotros. Esta parte del reino de Dios, de no desanimarnos, en querer ver nosotros la solución, o sea, de ver la conversión. Nosotros hay que sembrar y ya Dios se encargará de cosechar, ¿verdad? Él es el que va haciendo que esa semilla crezca. Él ya instauró el reino y el reino sigue creciendo a pesar de nosotros. Mira, la salvación sigue llegando a todos. De repente te encuentras historias así de que, oye, de una casa salen sacerdotes que nadie les habló de Dios, que vivían en una familia bien rara. ¿Y cómo vinieron estos sacerdotes? Porque Dios les habla a sus hijos, ¿verdad? Pero si ustedes lo saben y lo pueden enseñar, pues háganlo, o sea, con mayor razón. No pierdas eso, porque entonces va a pasar como los talentos, que Dios te dice, oye, pues ¿qué onda? ¿No pusiste a trabajar ningún talento? Te di todo. Te di todo para que lo hicieras y no lo hiciste, ya que el que no le di nada, mira todo lo que hizo, ¿verdad? Entonces, no se desanimen, ¿verdad? Hay que estar unidos a Dios para que todo lo que hagamos dé fruto. Eso es lo que, por eso les decía yo, que hay que hacer oración, confesarse, la Eucaristía, ¿verdad? Y así poco a poco las cosas van cambiando y el reino de Dios pues va avanzando, porque me doy cuenta que yo lo dejo actuar a Él y ya dejo de actuar yo. Entonces, esta nueva alianza con Cristo no se deshace jamás porque Él compensa todo lo que nosotros fallemos. Nos casamos con uno que Él compensa todo lo que nosotros fallemos. O sea, le fallamos en el pecado, dice, yo ya pagué por tus pecados. Oye, pues te fallo porque pues la muerte me gana. No, pues yo ya vencí la muerte.
Oye, pues es que yo pues puedo ser infiel. No, pero pues con mi fidelidad tienes, yo te doy la gracia. O sea, ya no hay forma de deshacer esta alianza porque la hicimos con Dios y su fidelidad es eterna y compensa todo en lo que no hagamos. ¿Qué podemos hacer? Pues nada más agradecer, llamarle de vuelta. Eso es lo que nos falta hacer a todos, ¿verdad? Si lo hacemos todos, el mundo pues va a ser muy diferente. ¿Qué hizo Jesús ya al final? Pues esto que sucedió en la última cena se quedó con nosotros. Porque también mucha gente en esta historia de salvación dice, oye, vino hace 2000 años y pues ya nos olvidó. ¿Cuál nos olvidó si nunca se fue? O sea, él se quedó en la Eucaristía. Búscalo, encuéntralo, o sea, ten una relación personal con él. Y nunca se ha ido, dijo, voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos y así es, así está sucediendo ahorita, ¿verdad? Además tenemos que actuar como tal. Bueno, nos dio también en este día el mandamiento del amor y el sacerdocio, que es una gran compañía para iluminarnos en el camino. Resucita el tercer día y después de eso ya viene la ascensión y les pide a los apóstoles que vayan y evangelicen a todos los pueblos. ¿Qué es exactamente lo que nos pide a nosotros? Vayan, evangelicen a todos los pueblos, no digan, Dios nos olvidó, no, tú te olvidaste, es tu misión. Dios aquí sigue entre ustedes, te alimenta todos los días. ¿Tú qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Si dos se hicieron todo esto, ¿tú por qué no le sigues, verdad? O sea, hay que seguir creciendo a Dios, por eso cumplir esta misión que nos ha encomendado. Y el cumplimiento es así, así se cumple la promesa de Dios, que Dios había hecho a Abraham. En ti serán bendecidas todas las razas del mundo, porque gracias a que un hombre lo oyó, luego toda la historia de la salvación se pudo ir llevando y el cumplimiento se da en Jesús, donde bendice a todas las razas del mundo, ¿verdad? Y también toda la promesa que había hecho desde el Génesis, que él iba a vencer el mal, pues lo vence. Eso es lo que hace él al final cuando dice que pondrá enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? Esa cita del Génesis. Entonces Dios cumple sus promesas y nos envía su Espíritu Santo para tener la fortaleza para hacerlo. Y el Espíritu Santo está entre los hombres y acompaña la historia, es el gran animador de la iglesia que la guía y la hace fecunda y nos recuerda las palabras de Jesús. Él nos guía, nos ayuda a hacer, pero si yo no le oigo, no me va a manipular, porque acuérdense que primeramente somos libres, ¿verdad? Lo tengo que dejar actuar. El querigma era el primer anuncio, como que era lo que les anunciaban a la gente. ¿Qué les anunciaba? Dios los salvó, los ama, mandó un Espíritu Santo, resucitó. Estos son los elementos del querigma y ese es el anuncio que constantemente nosotros deberíamos de dar. Pero fíjense, lo que los discípulos hacían no nomás era la palabra, sino también las obras, era cómo vivían las primeras comunidades y por eso a ellos les creían, porque los veían compartirse todo entre ellos, respetarse, amarse, ¿verdad? Por eso dice una cita de Juan, a Dios nadie lo ha visto, pero si nos amamos los unos a los otros, sabrán que existe. Así pasa, pues a ver, si tú no te amas entre tus hermanos, pues la gente no sabe que Dios existe, por eso no logramos convertir a los demás, ¿verdad? Necesitamos vivir en esa relación de verdadero amor y de verdadero perdón, ¿verdad? Ellos, los primeros comunidades tenían un mismo espíritu, vivían todos unidos, se ayudaban todo el tiempo. Sucede hoy en comunidades que están muy cerca de Dios, pero pues podríamos ser todos, ¿verdad? Entonces ya la palabra va creciendo y se va llevando a muchas comunidades. Todos iban ayunando, orando, así se lleva Dios, no por tus pistolas, ¿verdad? Sino porque vas de la mano de él. Y se llega a esta evangelización, bautizando a todos, dice. Por eso la promesa de Dios dice, yo estoy con ustedes hasta que termine el mundo. Esa es la realidad. Eso es lo que nosotros debemos de seguir anunciando. Esa es la alegría que debemos de seguir infundiendo a nuestros hijos. Y la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros pedimos. Mira, necesitamos una actitud de esposa que espera el regreso del esposo, ¿verdad? De verdad ansiar ese anhelo en donde ya todos vivamos felices en la gloria de Dios. Lo decimos después de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, eso es lo que le decimos, ¿verdad? Que de verdad lo vivamos. Entonces vamos a reflexionar, dice, ¿a qué vino Jesús? A salvarnos. Haciéndonos hijos del Padre, en su persona estamos unidos a Él. ¿Quién es este que puede perdonar los pecados sino Dios? Porque Él era hombre y era Dios también, ¿verdad? Entonces se encarnó, perdonó nuestros pecados, murió por nosotros y resucitó. ¿Cómo podemos aprovechar lo que Jesús hace por nosotros? Conociéndolo con la catequesis, por eso esto que están haciendo es muy bueno, pero también a todos los que no lo hacen hay que llevarles este mensaje también. Está grabado ahí, no sé cuántos han compartido el video, compártanlo.
compártanlo, lo van a oír, no sabes quién lo va a oír, no sabes a quién va a llegar esa palabra que lo necesitaba, o sea, que sientan esa necesidad, esa frase que decía el Papa, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad del ser amado? De darlo a conocer, de llevarlo a todos lados, ¿verdad? Entonces, celebrándolo, ¿cómo celebramos a Cristo? Pues con la oración y los sacramentos y compartiéndolo, ¿verdad? Con el amor. Y para reflexionar esto, ¿se podrá vivir una fe fuera del pueblo? Sí, sí se puede vivir una fe fuera del pueblo. Pero ¿cuál es el beneficio de estar dentro de la Iglesia Católica? Pues de todos los sacramentos. Imagínense tener el cuerpo y la sangre de Cristo, simplemente. La gracia del perdón, ¿verdad? Pero no por eso vamos a pensar que nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar, ¿verdad? Y hay que respetar también a los demás. Hoy en día, ¿quiénes son los pobres de Yahvé? Pues ojalá que seamos nosotros. Ahora quiénes preparan el camino de Cristo? Pues ustedes deberían, todos nosotros debemos de ser Juan el Bautista. ¿Qué diferencia existe entre la vida de los primeros cristianos y la nuestra? Pues ojalá que no hubiera tanta diferencia. Ojalá que pudiéramos imitar estas primeras comunidades, ¿verdad? Y ahora acá el plan de acción que les recomiendo, pues leerle la Biblia. Y esto, actuar las cosas. En Navidad la pastorela y ahora Semana Santa, prepárense, tengan todo preparado para hacer el Via Crucis, las celebraciones. Miren, este Via Crucis viviente, estas hojas vienen en el drive y vístanlos con lo que sea, aunque no tengan los disfraces con papel crepé, con lo que sea, una pashmina o lo que sea, les amarran y hacen la representación. Y esto ayuda a que los niños vayan viviendo más de cerca esto y le vayan encontrando también pues algo divertido, ¿verdad? Que no sea también aburrido. Bueno, ya acabamos. No sé si alguien tiene dudas o comentarios, que ya tenemos que cerrar la sesión. ¿Alguien tiene dudas? Digan. Oye, Ale, a ver, yo tengo igual es un poco personal la pregunta que te voy a hacer, o sea, personal tuya, pero hablas mucho de que hablen con Dios, o sea, hablar con Dios, y es algo que yo me he cuestionado últimamente, si es una sola forma, digo, sí la comunión, pero ¿cómo hablas tú con Dios? O sea, ¿cómo te diriges de muchas formas o le platicas como si fuera tu amigo o tienes un orden de que agradeces el día, pides perdón? O sea, ¿cómo hablas tú con Dios? Yo digo que de forma natural, no digo, por ejemplo, ¿cómo hablo yo con Dios? Pues yo todo el día estoy hablando con Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, me levanto y pues en la mente, ¿verdad? Aunque sea sin decir, oye, gracias Señor, ¿verdad? Porque amanecí, gracias por este día, gracias porque me amas. Un diálogo más profundo con Él cuando lo hago en silencio. Cuando, por ejemplo, a veces hay cosas en específico que le quieres consultar. Por ejemplo, tengo esta situación, este problema, ¿verdad? Entonces, toda la semana quiero pedir porque, o a veces para confesarme, me quiero confesar, Señor, y no siento el dolor de mis pecados. Entonces, toda esta semana quiero pedirte porque me haga sentir el dolor de mis pecados. Entonces, llego antes de misa y pues un momento en silencio, a ver, Señor, déjame ver mi dolor, déjame ver mi pecado. Y sucede, sucede. A veces te arrepientes de haber pedido eso porque lo ves tan claro que dices, ay, no sabía que era tan malo. Vienen a ti pensamientos a veces que tú no hubieras pensado. Y entonces te das cuenta con claridad pues que Dios te los ilumina. Pues surge por necesidad natural cosas, o sea, cuando vas rezando o haciendo oración, por ejemplo, pues yo en el día necesito hacer mi rosario, tengo necesidad de ir a misa, entonces cuando voy a misa pues también dialogo en la palabra, o sea, mucho me caen los 20 cuando se proclama la palabra, de que, la torre, no. Y siempre me cae algo, o sea, siempre es, hoy no perdoné y hablan del perdón, ay, hoy no sé qué, y justo está hablando de eso, ¿no? O sea, cómo poner en práctica esa palabra que está diciendo, y muchas veces ha sido respuesta para algo que estoy viviendo, ¿verdad? En ese día. ¿Qué más? Pues en todo el tiempo estoy hablándole, muchas veces cuando le estoy hablando, por ejemplo, voy al carro, ay Dios mío, ¿qué hago con Ana Pau? Ay, ¿qué hago con Carlitos con esta situación? Por favor, ilumíname. Pero también me he dado cuenta que es necesario hacer silencios, porque si no, a veces hablo mucho y no le oigo. Y entonces tengo esta sensación de que es como un monólogo mío, ¿verdad? Entonces tengo que como que plantearle lo que pienso y intentar hacer silencio. Y entonces cuando hago ese silencio, lo veo, por ejemplo, llego y siempre, cuando es urgente,
por ejemplo, cuando es urgente, ahorita voy a dar una plática que voy a tener que colgarles porque me están esperando acá arriba, dije, ya perdí el post-it de la plática, señor, ya lo perdí, y estaba viable con él así en la mente, ¿no? Ya perdí el post-it, y perdóname, señor, que hago tan malas cosas, y perdóname. Entonces me subo al carro de la chava que me iba a traer a la plática, y el post-it pegado aquí. En las cosas que traía, pero yo lo había perdido, o sea, literal me lo había puesto así Dios para que lo trajera, ¿verdad? Y entonces, ese tipo de cosas a veces son respuestas muy claras, o sea, cuando que vengo muy mortificada, llego y ay, voy a la cita del colegio porque no sé qué, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi hija? Y empiezan a hablar del tema que yo necesito ir. Y entonces digo, bueno, me está respondiendo acá, ¿verdad? A veces te digo, a veces necesito mucho, según lo que vas necesitando, o sea, tiempos de silencio, obviamente que la comunión, pues es lo máximo, o la consagración, a veces también es momento de no poderle poner atención, y eso es una lucha que tengo que ofrecer. Entonces digo, quisiese, ¿cómo puede ser que no puedo poner atención? No sé qué está diciendo el Padre. Ya va en el Evangelio y todavía no puedo captar. Señor, perdóname. Y entonces estoy en ese diálogo. ¿Qué hay dentro de mí que no deja oír? Y entonces digo, bueno, ay, déjame verlo. Déjame ver qué es lo que no me deja oír. O a veces es que necesito confesarme. Entonces me confieso para darme cuenta que no lo estoy oyendo, ¿verdad? Pero bueno, es un diálogo constante. Yo creo que ustedes también lo hacen y de estar pidiendo como el Espíritu Santo cuando necesitas algo que vas a hacer. Las oraciones en silencio me gustan mucho. O las meditaciones más profundas cuando rezas una oración al Santísimo, una adoración, ir a ver y contemplarlo y perderte en la hostia, ¿no? Como ir sintiendo su gracia que se derrama en ti, así. Como con un amigo. A ver, imagínate con una amiga, o sea, de repente lo único que quieres es que así, nada más verla, tomarte el café a gusto y así. Es más, a veces ni se ven, está cada una acá leyendo sus chismes, pero estás juntas y ya con eso ya, o vas de compras y pues no estás hablando, pero estás bien padre porque estás acompañada. A veces es así y a veces es que le quieres contar el secreto más grande del mundo, ¿verdad? Entonces, así es. O sea, a veces es un diálogo muy profundo y a veces es el típico, o a veces yo, tengo demasiada flojera, Dios, ayúdame, o sea, estoy demasiado distraída, o esto, o lo otro, o sea, o para dónde llevo mi vida, o no sé, así diálogos cotidianos. No sé si te di la idea. Sí, perfecto, cuñada, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Ya es todo? Lo que sé es que entre más le hables, o sea, entre más dispuesto estés a escucharlo, más sucede. ¿Ok? Porque, y es un ejercicio, por ejemplo, para mí hacer silencio en la Eucaristía fue un ejercicio de muchos meses, o tal vez años, de decir, voy a lograr no pensar en nada, ¿verdad? Porque venía la lista del súper y pendiente del hijo, no sé qué. Entonces, por meses lograr solo pensar en ti. Y entonces Jesús, Jesús, repetir una frase, y de repente ya se había logrado y no sabía cómo, ¿verdad? Y lo bueno, ahora poder no pensar en nada, solo sentirte, solo contemplarte. Bueno, pues pude no pensar en nada. Otro día empecé a experimentar otras cosas, sí, ¿verdad? Y es un constante, porque después te vuelves a distraer y regresas y de repente no sabes cómo sucede. Ya estás ahí y le estás entendiendo y le estás oyendo y ¿no? Sucede. Bueno, que les vaya muy bien. 2 semanas sin clase, hasta después de la Pascua, ¿ok? Pero como que ya les recuerdo. Bye. Muchas gracias. Gracias. Bye. 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 Bye.